días, familia Tierra Grata. Es para nosotros un placer estar en esta mañana para adorar el nombre del Señor. Nos encontramos en familia, con nuestros hijos, y también les pido a todos que estén con sus hijitos, que se reúnan, que adoren al Señor junto con nosotros, que cierren sus ojos, que se olviden de todo lo que hay que hacer y que dediquemos este tiempo para el Señor. Amén. Entonces vamos a orar. Señor y Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Señor, Padre, porque has sido bueno, Señor, porque tú, Señor, has sido fiel, Señor, y porque no tenemos queja alguna de ti, Señor, Padre. Gracias porque tú sustentas nuestras vidas. Gracias porque tú provees todo lo que necesitamos, Señor, y hoy queremos cantarte a ti con todo nuestro corazón, Señor. Recibe nuestra adoración para que tú seas agradado, Señor, en todo y glorificado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nada es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Sí, Señor Dios, sabemos que tú eres fiel y misericordioso, Señor Dios. Y hoy te pedimos, Señor, que seas tú exaltado, Señor, en todo, Padre. Queremos más de ti, Señor, más de tu presencia, Señor. Más de ti, Señor, necesitamos, Padre. Y queremos beber de tu Espíritu Santo, Señor. Y reconocer, Señor, que tú eres real, Señor, que te necesitamos en nuestra vida. Que te necesitamos en nuestra familia, Señor, en nuestros hogares, Señor. Que necesitamos la guía de tu Espíritu Santo en todo momento, Señor, Padre, para tomar las mejores decisiones, Señor. Yo te adoro, Señor. Y vamos a cantar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, Jesús, y poderte contemplar. Necesito estar contigo.
cual podemos beber, Señor, y quedar saciados, Dios. Y hoy te glorificamos, Señor, y te honramos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Y por eso hoy te bendecimos, y por eso hoy te adoramos, Señor Dios. Sí, Señor Dios, gracias, Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Y hoy queremos cantarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y estás aquí, Señor. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Amén. Hermanos, y los invito a seguir alabando el nombre del Señor. Vamos a aplaudir, vamos a cantar con mucha alegría y vamos a expresar a Dios lo mucho que lo amamos. Amén. Vamos con las palmas. Eres bueno, Señor. Aleluya. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, las trompetas sonan están, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le
Preciosa iglesia, Dios les bendiga, muy buenos días a todos. Ha llegado este momento de meditar en la palabra de Dios. Hemos adorado al Señor, hemos cantado, hemos orado. Y yo sé que allí en el lugar donde estamos tenemos el deseo de escuchar el consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Les voy a invitar, querida iglesia, que en esta mañana abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías. Vamos al capítulo 13. Jeremías, capítulo 13. Y yo quiero que nos ubiquemos en el versículo 23. Y voy a leer esta porción de la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Busque usted ahí en su Biblia, querido hermano. Confirme en la palabra de Dios lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que tú nos concedes leer, Señor. Es tu palabra, Señor. Presentamos nuestras vidas delante de ti. Queremos, anhelamos y deseamos ese consejo, esa orientación preciosa a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pido que el Espíritu Santo coloque en mí las palabras, Señor, que tú quieres, Señor, que tu pueblo escuche, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra. Bendice cada vida, Señor, y trae revelación, comprensión, entendimiento de tu palabra. Y ojalá, mucho mejor así, obediencia a ella, Señor. En el nombre de Jesús también te pido y creo que tu palabra es bendición para nosotros, en salud emocional, salud espiritual y salud física, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate a través de ella, Señor. Glorifícate a través de tu palabra, Señor, a través de estos medios. Llega allí a nuestros hogares, a nuestras familias, Señor. Dándote gracias, Padre querido, porque sabemos que tú nos has escuchado. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios en esta mañana. Bienvenidos todos una vez más a este espacio, a este momento de esta cita con Dios. Y quiero, hermanos, que meditemos un momento en la preciosa palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Vuelvo a leer el versículo. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. ¿A quién van dirigidas estas palabras? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué está pasando en este momento? Mira, Jeremías, realmente este profeta había hablado a su pueblo. Jeremías, como profeta de Dios, había incluso hasta llorado por ellos. Jeremías, este gran hombre, reconocido por una vida de sufrimiento, una vida de retos en su ministerio, una vida bastante fuerte. Tanto así que algunos lo llaman el profeta llorón. Pero es un personaje que realmente nos trae a nosotros un reto, a nosotros hoy, de lo que significa entonces una vida entregada al servicio de Dios, con fidelidad, y llegar al punto, este hombre, de negarse a sí mismo para poder cumplir la obra de Dios. Un llamado especial y una entrega absoluta. Un hombre que ha llorado por su pueblo, un hombre que le ha hablado, le ha profetizado, ha instado al pueblo a la obediencia, ha instado al pueblo a la fe, lo ha desafiado a tomar decisiones, etcétera. Cuando se lee el libro del profeta Jeremías, es un libro que confronta bastante y lleva a la reflexión de lo que significa una vida entregada a Dios, con ese espíritu de amor, de fidelidad y con ese espíritu de obediencia a la palabra.
Porque de algo que se caracteriza en él es que Jeremías es un profeta que es llamado, prácticamente tiene que negarse a sí mismo y él acepta este llamado, lo considera, claro, como toda persona, momentos difíciles de su ministerio y fuerte donde él quiere negarse a sí mismo, decir no quiero más, es demasiado fuerte. Sin embargo, lo que encuentra él en su ministerio, allí en el libro de Jeremías, el capítulo 1, cuando uno encuentra el ministerio de él, es que este hombre, a pesar de que tuvo esas luchas normales como quizás usted y yo hemos tenido en la vida cristiana, en el ministerio, momentos en que quizás se quisiera a veces hasta botar la toalla, negar a muchas cosas, no entender y comprender lo que Dios está haciendo, es difícil. Es difícil porque como hombres o mujeres de Dios, hay momentos en que se niega uno a sí mismo y llega el momento en que es tan fuerte ese reto para con nuestro servicio a Dios que nos flagelamos, digamos esa palabra, nos autocondenamos y a veces cometemos el error de que no estamos cumpliendo las cosas como si fuese por el poder de uno, por la capacidad nuestra, o si fuese por nuestras habilidades. Claro, cuando consideramos estas cosas, porque eso puede pasar, así como dice el dicho, sin querer queriendo. Pero pensamos que estamos logrando objetivos y cosas por nuestra capacidad, por nuestro empeño. Y se nos olvida que estamos aquí hoy por la gracia de Dios. En Jeremías capítulo 1 se habla del llamamiento y la misión de Jeremías. Cuando él lo llama, él le dice: Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Me dijo Dios, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Y tú dirás todo lo que te mando. Estoy leyendo Jeremías 1:7. Es el llamado: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El profeta Jeremías se convierte entonces en un personaje que nos reta al servicio a Dios. Nosotros todos no vamos a tener un ministerio como el profeta Jeremías. No nos vamos a comparar a tener un ministerio como el profeta Ezequiel, como el profeta Daniel, como el profeta o como cualquier hombre o mujer de Dios de los que están en la palabra de Dios. No significa que nosotros vamos a tener un ministerio tal o como alguno de ellos quizás, pero sí tenemos un llamado de parte de Dios. Conocemos de Dios por su gracia, por su misericordia. Ese llamado general, mundial, ese llamado que Dios hace a la humanidad para que recibamos a Jesucristo como su Señor. Ese llamado es para todo el mundo, pero todo el mundo no va a recibir ese llamado, no lo va a aceptar, no lo va a reconocer. Algunos toman la decisión de aceptar ese llamado, otros la rechazarán. Hemos tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor único y suficiente, Salvador, porque reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Por lo tanto, nosotros hoy aceptamos el llamado que Dios hace a la humanidad. Como parte de la humanidad, ahora hay una gran diferencia. No solamente hacemos parte de la humanidad como criaturas de Dios, sino que ahora, al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da un sello como las arras de la herencia, donde Él lo explica y dice el Señor que todo aquel que ha recibido a Jesucristo y cree en Él, nos ha dado el poder de ser hechos sus hijos. Nos ha hecho sus hijos. Entonces, hago esta relación para que comprendamos que independientemente de los llamados, la idea es que el llamado es a Dios. En este caso, del profeta Jeremías, pues no estamos hablando de Cristo porque aquí todavía no ha venido Cristo. En el caso nuestro hablamos de Cristo porque nuestro Salvador que vino, murió por nuestros pecados, resucitó y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Pero al unirlos estamos hablando de un solo Dios verdadero,
que se ha revelado a la humanidad haciendo un llamado a la humanidad. Nosotros ahora entendemos que la humanidad ha tomado la opción de recibir a Cristo o de rechazarlo. Nosotros entendemos hoy que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos acercamos a leer un libro como el profeta Jeremías, e inmediatamente leemos esta pregunta: ¿mudará el etíope su piel? O sea, el hombre de la región de Etiopía, raza negra, ¿acaso él, si quisiera, va a mudar su piel? Que lo podríamos plantear de la otra manera. ¿Acaso un personaje de cualquier raza quiere cambiar su piel? Lo puede hacer así porque lo deseó y ya. Él hace esta analogía porque dice: ¿o acaso el leopardo, que tiene manchas en su piel, si él quisiera cambiarse o mudarlas, lo podrá hacer? En otras palabras, lo que está diciendo es una... no sé cómo llamarlo, pero podríamos decir, lo que está haciendo él es llevándonos a la reflexión de que nosotros lo primero que decimos es: pues lógico que el leopardo no puede quitarse las manchas y colocarse otras que porque él quiso. Es lógico que el etíope no puede cambiar su piel, si quisiera ya la va a mudar y se va a cambiar porque sí. Pues es lógico que no. Entonces lo que le está diciendo es planteando una pregunta que ya tiene una respuesta implícita. Por eso la analogía que hace es que la compara con la humanidad que está ambientada con la vida de pecado. Porque dice: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Entonces cualquier persona diría: uy, ¿a quién le está hablando Jeremías? Ese pueblo era pero terrible, un pueblo pecador. Terrible, mire cómo Dios les habla. Ustedes están acostumbrados a hacer el mal. ¿Acaso ustedes creen que pueden dejar de hacer el mal? ¿O ustedes van a hacer el bien si están acostumbrados a hacer el mal? ¿Qué clase de gente era? Pues personas como usted y como yo. Personas que en su momento conocen de ese Dios y toman una decisión. Hoy nosotros, personas que conocemos de Dios, como Dios se nos ha revelado, y tomamos una decisión también. No se trata, aquí el punto central, no se trata de quién estamos hablando, de alguna denominación, de alguna religión, de alguno. No, estamos hablando de Dios que plantea a través del profeta un interrogante, y es que Él quiere hacer ver en esta pregunta que la humanidad por naturaleza es pecadora. Somos pecadores y no podemos hacer el bien simplemente porque querramos, porque estamos acostumbrados a hacer el mal. Y el mal podemos diversificarlo y entenderlo de muchas maneras, y lo vamos hoy a resumir de alguna manera, llamarlo pecado. Estamos acostumbrados al pecado, tanto así que lo que es pecado ya no le llamamos pecado, sino ya para nosotros lo que la Biblia le llama pecado, nosotros simplemente ya lo tomamos como algo natural, como algo que pasa, porque es que esta es nuestra sociedad y estamos en una sociedad tan civilizada que todo se acepta. Entonces ya hasta hablar de moral ya se convierte prácticamente en algo prohibido. Como se cumple la palabra de Dios cuando la Biblia dice que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Entonces, uniendo esto, aquí lo que vemos es que al profeta Jeremías, cuando dice, aunque él había hablado, como yo le decía, llorado por el pueblo y dado su vida al pueblo, no escuchaban. Ahí tengo el pasaje. No escuchaban. No lo escucharon. Por tanto, esta es la conclusión que él saca. Tanto predicar, llorar y hablar al pueblo no lo escuchan. Él sacó esta conclusión. Definitivamente, la humanidad no puede hacer el bien estando acostumbrados a vivir como están viviendo. Así como el leopardo no puede cambiar sus manchas. O sea, está diciendo, no hay manera de que usted y yo, de manera única y de manera individual, de manera personal y sin Dios,
nosotros podamos decidir hacer el bien y ser de bendición a muchos cuando por naturaleza no lo vamos a poder hacer. La pregunta se plantea y tiene una respuesta. La respuesta está ahí. ¿Puede el etíope cambiar su piel? Ya respondamos. Podemos decir no. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? No. Está hablando aquí de la imposibilidad externa de cambiar su color o de que el leopardo pueda cambiar sus manchas. Entonces, en el corazón humano hay una imposibilidad de cambiar. Claro, alguien dirá, yo no. Yo tengo voluntad, eso es cuestión de voluntad, eso es cuestión de decisión, eso es cuestión de que nada de Dios, ¿quién dijo que yo necesito de Dios para poder hacer el bien? Eso es parte de la naturaleza, el no aceptar que somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6. La Biblia lo dice en Romanos 3, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay justo, ni siquiera uno. No hay justo, no lo hay. Solo Jesucristo es el justo. Sin embargo, queremos discutir y no aceptar que necesitamos de Dios. Entienda usted que hoy por hoy, esa es la tendencia, ¿no? La tendencia, que es... ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién puede mostrarme a Dios? ¿Quién dijo que yo no puedo hacer las cosas sin Dios? ¿Quién dijo que yo tengo que ser un rezandero o tengo que estarme metiendo en una iglesia, tengo que estar para aquello? ¿Quién dijo eso? Para mí Dios es, yo lo creo. Yo creo el cielo, yo creo la tierra, yo creo mi Dios. El diablo soy yo mismo, o el Dios soy yo mismo, o el infierno me lo creo yo, o el cielo lo creo yo. Entonces son posturas filosóficas que vienen y permean la fe de un individuo. Y personas que van naciendo y hogares que no enseñan a sus hijos, o hogares que no tienen temor a Dios, que no les educan en el temor a Dios, en el amor a la palabra de Dios, en el temor a Dios. Padres que nunca han doblado rodilla con sus hijos en casa, les han enseñado cómo orar. No lo han hecho porque les parece algo raro, extraño, eso no lo viven. Incluso ir a la iglesia es como por allá de pronto un plan de vez en cuando. Si hay tiempo, si no hay paseo, ¿no? Si no hay paseo, pues voy a la iglesia, etcétera. Las cosas se evidencian. Esto es una vida, esto es una evidencia, esto es una experiencia personal. Toda persona en su carácter está acostumbrada, de verdad sin querer queriendo, a hacer el mal. Se creen más pilos el que le hace una pilatuna al otro, el que le puede robar algo, quitar algo, o que no le da las vueltas, o que le dio un billete que no era y se quedó callado y es que yo sí soy pilo. Ya todo esto lo llaman es otra cosa, no lo llaman pecado. Eso está mal hecho, eso es un error, eso es ser un ladrón, eso es ser deshonesto. Eso. No, ya no lo llaman así. No, es que yo soy pilo. ¿Quién le manda a descuidarse? Ya lo queremos. Ese ejemplo tan sencillo, ahora generalícelo y llévelo a todo plan. Llévelo a todo plan. ¿Acaso es que la pregunta está ahí y no era para ellos nomás, es para todos? ¿Crees tú que puedes dejar de hacer eso? Que nosotros sabemos que no lo debemos hacer, pero que no le queremos llamar pecado. Simplemente queremos consentirlo y decir que son situaciones o circunstancias de la vida. ¿Puede una persona cambiarse a sí misma? Pues jamás. Jamás. Así de sencillo, jamás. Si solo fuera que yo dijera, yo soy mentiroso, ya no vuelvo a decir mentiras y ya. Soy un borracho, no quiero volver no, ya no más, hasta aquí llegué, por fuerza de voluntad lo dejé y ya. Bueno, pues si fuera así de fácil, no necesitaríamos de Cristo, no necesitaríamos de un Salvador, no necesitaríamos de la persona del Espíritu Santo. No necesitaríamos de una iglesia donde nos reunamos y nos apoyemos el uno al otro en enseñanza y en oración. No lo necesitaríamos, ¿verdad?
Ahora, pueden haber dificultades. Miren, nosotros como iglesia Tierra Grata, iglesia, parte de la iglesia en el mundo, ¿verdad? Podemos plantearnos una pregunta. ¿Cuál sería la finalidad de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué es iglesia? ¿Iglesia son las cuatro paredes? Ya sabemos que no. Iglesia somos nosotros. El templo, el lugar que llamamos a Dios donde nos reunimos, es donde la iglesia se va a reunir. Usted y yo vamos a reunirnos. Los que amamos al Señor, los que tenemos al Espíritu Santo, los que aceptamos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y que queremos marchar y que amamos y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y queremos obedecer al Señor. ¿Para qué es eso de iglesia? Que tanto se menciona en la Biblia, desde tanto tiempo, la iglesia primitiva, cómo se reunían en las casas, en los hogares, en las sinagogas, en el templo, en todo lugar. Se reunían para estudiar las Sagradas Escrituras, para orar y para buscar la voluntad y la dirección de Dios. Y encontraron gratamente la respuesta de Dios, la misericordia de Dios, tanto que ha quedado plasmada en las Sagradas Escrituras como ejemplo para nosotros. ¿Acaso la iglesia de hoy es diferente? ¿Acaso la iglesia de hoy no necesita estudiar las Sagradas Escrituras? ¿Acaso la iglesia de hoy no necesita orar? ¿Acaso la iglesia de hoy no necesita congregarse, reunirse en las personas que creen en Dios, ir al templo y como iglesia reunirse y juntos adorar a Dios y escuchar los testimonios de las otras personas o las necesidades de las otras personas y orar juntos? Porque una iglesia es una comunidad donde todos tienen en común el amar y servir a Dios y doblegar su vida al servicio de Dios. Nosotros como iglesia Tierra Grata, una pequeña parte de la iglesia en el mundo, como iglesia local no podemos perder eso. No podemos perder el hecho de que la idea de reunirse es como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Son muchos los pasajes de la Sagrada Escritura donde Dios nos dice que no nos dejemos de congregar, que nos reunamos como iglesia. Tenemos el gozo, la alegría que como iglesia Tierra Grata, pronto, muy pronto reabriremos las puertas del templo para encontrarnos una vez más personalmente, para asistir de manera presencial al lugar allí que llamamos templo, al templo que hemos preparado, que se está preparando para que la iglesia, usted y yo, para que la iglesia se reúna. Estamos trabajando fuertemente en este lugar, con amor, con alegría, porque creemos en el congregarnos, creemos en el reunirnos y creemos en que Dios tiene grandes propósitos y proyectos y tiene una bendición grande para esta familia hermosa de comunidad de renovación cristiana en sus diferentes sedes. Y en nuestro caso, en la sede Tierra Grata, también creemos que Dios tiene propósitos hermosos y por eso Dios se está moviendo y está haciendo grandes milagros a tal punto que permite que pronto abriremos una vez más las puertas para que no simplemente estemos aquí por estos medios, sino que podamos encontrarnos una vez más de manera presencial. Esto es un motivo de gozo para la persona que ama su iglesia, que ama su lugar de congregarse, que ama ese lugar donde Dios le ha puesto. Esto es motivo de gozo. Extrañamos, como lo colocamos en nuestros anuncios, extrañamos el volver a reunirnos. Bueno, qué bonito eso. ¿Se imagina usted el momento en que llegue, que nos encontremos una vez más, que podamos saludarnos, que podamos orar juntos, que podamos cantar juntos, que podamos escuchar la palabra de Dios, que podamos estar como comunidad y adorar a Dios? Hermanos, esto motiva, esto trae fuerza, esto trae ánimo, esto trae alegría, esto trae paz al corazón. Dios está obrando en medio nuestro.
Dios ha hecho milagros. Usted va a escuchar el milagro precioso que Dios ha hecho para que podamos reunirnos una vez más. Y todo lo que Dios incluso está haciendo ahora para poder nosotros estar adecuando el lugar. Dios está con la iglesia, Dios está con nosotros, Dios está con aquellos que invocan su nombre, y como iglesia debemos estar pendientes en la oración diciendo: Señor, gracias por todo lo que está sucediendo y por lo que viene, y prepararnos porque tenemos que reunirnos para presentar este lugar a Dios. Ahora, qué bonito que ahora tenemos un lugar, qué bonito, gloria a Dios, pero yo partí diciendo algo muy importante. Yo dije: ¿cuál es la finalidad, entonces, de que nos volvamos a reunir? Quizás alguien tendrá excusa para no ir, porque de pronto se acostumbró a la casita y le cayó mal que hacer casita, ya no quiere congregarse. No falta el que le haya caído mal el asunto y ya no quiera congregarse, sino que ahora se vuelva el hermano de control remoto. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura manda a congregarnos. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros como Tierra Grata creemos en el congregarnos, ir, asistir y congregarnos. Con todas estas cosas que han pasado, por supuesto nos congregaremos de la manera adecuada, con el protocolo adecuado, pero con el gozo en nuestro corazón, con la alegría, hermanos, en nuestro corazón, de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Querida iglesia, ¿para qué Dios permite que reabramos una vez más las puertas? Nosotros no podemos perder de vista el objetivo de la iglesia, la misión de la iglesia. Ninguna iglesia en el mundo que sea iglesia de Cristo puede tener una misión que se haya inventado Él. Ninguna iglesia. La misión es una y la estableció el jefe. La misión es dar a conocer el Evangelio. La misión es dar a conocer la persona del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros como iglesia no podemos perder el horizonte. Vamos a reunirnos y a gozarnos juntos porque es necesario, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero tenemos que trabajar en el objetivo. Entendamos lo siguiente: ninguna persona puede cambiar el color de su piel simplemente porque quiso. El leopardo no puede cambiar sus manchas. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, o que no ha entendido la palabra de Dios, que no quiere saber nada de Dios, se parece a ellos. Está inhabilitado para cambiar a sí mismo y reconocer que necesita de Dios. Usted puede ser una persona terrible, digamos esa expresión, pero usted le puede hablar y la persona puede decir: yo no necesito de Dios, soy feliz. Eso incluso puede pasar. Pero la iglesia tiene el llamado a orar para que el Espíritu Santo traiga revelación y comprensión de la necesidad que tenemos de Cristo. Usted y yo no podemos convencer a nadie, ni estamos para convencer y meterle cuento a la gente y decir un poco de cosas para que termine creyendo, ni vamos a... Así no funciona el Evangelio. Nuestro papel es presentar a Jesucristo como el Salvador, hablar de ese Padre precioso, de ese Hijo precioso, de ese Espíritu precioso, a enseñar la Sagrada Escritura, predicar el Evangelio, hasta ahí, y orar, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción. Y cuando la persona quiere y así lo desea y lo anhela, el Espíritu Santo podrá obrar en su vida. No importa que esta analogía que él dice, ¿quién puede? Nadie puede cambiar su vida porque está acostumbrado a hacer el mal. Claro, él lo está diciendo, pero con la intención de decir que con Dios sí se puede. Nosotros como iglesia lo entendemos. Recuerde cuando usted era un pecador terrible, cuando usted no le importaba nada de Dios. Recuerde que usted también pasó por ahí, quizás como el mentiroso, como el borrachito, como quién sabe qué, tantas cosas de las que tenemos que arrepentirnos hoy. Pero Jesucristo llegó a nuestra vida, cambió nuestra vida, fue de bendición para nuestra familia, para nuestro hogar, para nosotros mismos, etcétera, etcétera. Lo sabemos y entendemos la bendición que es esto, que no es cuestión de religiosidad, sino de vida en Cristo Jesús.
Pues asimismo le pasa a estas personas. Ellos consideran que no lo necesitan, pero cuando uno presta atención al Evangelio, el Espíritu Santo trae convicción. La costumbre puede tenderse a ser precisamente un caso difícil para solucionar en la persona que no tiene ese temor de Dios. Yo lo pongo ahí costumbre, ¿por qué? Porque la práctica del pecado ata a la persona al mismo. La práctica del pecado hace que se acostumbre. La costumbre de pecar es difícil dejarla. No es fácil. La persona, o esa costumbre, por digámoslo de alguna manera, se convierte como una segunda naturaleza. Ya usted miente. Tan natural que ya no siente nada, ya piensa que no es pecado. Ya usted se robó 5,000 pesitos que descuidaron por ahí, le parece tan normal y tan pilo que ya usted no siente temor de eso. Usted engaña a alguien, usted mintió a su jefe, usted no cumplió con su labor, etcétera. Bueno, tantas cosas, lo que es la honestidad, la transparencia. Pero más que eso, cosas más importantes es el poder tener fe, creer en Dios. Depositar nuestra confianza en Él, doblegar nuestros argumentos a Dios y empezar a creerlo. Eso no es fácil. Ningún cristiano puede decir que es fácil, porque incluso los creyentes que llevamos tiempo y años en la iglesia, siempre tenemos que estar orando y pidiéndole a Dios que guarde nuestra fe, porque a pesar de que conocemos y hemos visto tantos milagros y obras de Dios, e incluso hoy lo estamos viendo con nosotros y en Tierra Grata, a veces se hace difícil creer algo y hay que insistir y persistir en una petición. Si a nosotros nos pasa eso, tenemos que estar luchando muchas veces y mantenemos nuestra fe activa por medio de la oración. ¿Cómo será aquella persona que no tiene y no usa el recurso de la oración, o no conoce la palabra de Dios, o no se congrega y no está con personas de fe que lo puedan alentar? Pues no es fácil. Por eso, la costumbre, esa práctica del pecado ata a la persona allá y le es difícil salir de la inhabilita para considerar que lo que está haciendo es malo, ya lo considera bueno. Miren, es increíble, pero el pecado también produce cierto placer. El pecar, como siempre digo, si fuera feo, pecar, nadie pecaría. Si causara terror, miedo o algo así, nadie lo cometería. Pero es que el pecado produce placer. Trae un falso gozo y un sentimiento de felicidad. El placer que produce el pecado esclaviza, fascina, pero esclaviza a la persona sin que se dé cuenta. Es esclavo del pecado. Después quiere dejarlo, pero le va a ser difícil, no va a poder. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no va a poder. Sin un deseo de reconocimiento no va a poder. Y no le hablo solamente a las personas que nunca se han congregado o que no han tenido ese acercamiento a Dios así personalmente. También le hablo a la iglesia, porque muchos creyentes fallan muchas veces en la fe. Y resulta que cometieron un error y les quedó fue gustando. Porque el pecado trae cierta sensación de alegría, de fascinación, de aceptación. La aceptación que le dan los amigos a la persona por lo que está haciendo. Esa aceptación como que les gusta, etc. No es tan fácil poder nosotros mirar esto así. Yo quiero que consideremos lo siguiente, mira. Primero digo, extendiendo el pasaje cuando dice aquí que es difícil que Leopardo o que una persona deje de hacer el bien o que Leopardo cambie sus manchas. En primer lugar porque es una costumbre. El pecado se vuelve una costumbre, por lo tanto ya nada nos parece malo. Y en segundo lugar porque el pecado produce placer y ya algunas personas quedan esclavizadas. Y casi que dicen estoy voluntariamente esclavizado al pecado porque está envuelto en ese falso placer. Otra cosa es que se despierta un apetito por ese pecado. Así lo coloco, apetito por el pecado. O sea, crece de manera intensa cuando se le permite.
Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón o nuestros pensamientos, cuando permitimos y dialogamos con la tentación, cuando jugamos con ella y cuando no la rechazamos, sino que la aceptamos, terminamos teniendo cierto apetito por ese pecado. Es decir, usted decide no pecar, pero su cuerpo le exige, necesita, hay un apetito por ese pecado. Ya estamos tan acostumbrados a las cosas de la vida que ya nada le llamamos pecado. Eso es delicado. No sé cómo usted lo está escuchando, lo que estoy diciendo, pero estoy hablando desde la palabra de Dios. A lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Y cuando usted coloca un estándar, coloca un ideal y habla desde la palabra de Dios, ciertamente causará en muchos estupor y rechazo, porque usted va a tocarle la llaga a esa persona. Al adúltero no le gusta que le digan que debe ser fiel. Al mentiroso no le gusta que le digan que eso es pecado. Al ladrón no le gusta que le digan que no es pilo. A la persona que puede hacer ganarle algo por al jefe y quedarse callado y que no supo y se creyó que eso no fue, que Dios me mandó esta bendición, en vez de decir, mire, esta plata está sobrando y esto es de aquí, a mí no me pertenece. Son aspectos nomás que estoy nombrando, porque si usted lo piensa en todas las áreas emocionales, espirituales, físicas, sociales, en todo el sentido de la palabra, tenemos que entender que ese llamado al servicio de Dios nos exige en nosotros, nos exige seguir el modelo, y nuestro modelo es Jesucristo el Señor. Entonces, cuando nosotros permitimos el pecado, lo consideramos y no nos atrevemos a llamarlo pecado y a rechazarlo, va a haber en nosotros un apetito y vamos a desear seguir haciendo eso que sabemos que no es muy correcto, pero que ya el cuerpo mismo nos exige, porque el pecado es ¿cómo es la palabra? El pecado lo vuelve a uno con deseo de él, se me va la palabra ahorita. El pecado lo atrae, lo ata, el pecado lo esclaviza, el pecado, sin que uno termina diciendo, eso no es así, es que yo decido, yo quiero. Claro, eso es parte de la atadura, porque ya su voluntad está inclinada. Y usted sabe que uno no puede servir a dos señores, como lo dijo Jesús. O le sirve al uno o le sirve al otro. Entonces uno es esclavo de donde quiera que esté. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando una persona consiente el pecado y no quiere aceptarlo y sencillamente quiere vivir? Porque es que nosotros en nuestro departamento somos así. Como yo soy santanderiano, yo vivo así. Como yo soy del valle, yo vivo así. Como yo soy del centro, es que nosotros los llaneros somos. No, eso no se trata de regiones, de lugares o de países. No se trata de eso. Se trata de Dios, de la palabra de Dios. ¿Qué tal Dios consintiendo el capricho de todo el mundo? No, Dios no se somete al mundo. El mundo debe sujetarse a Dios y aceptar su plan precioso. Y hoy estoy hablando al corazón de cada uno de ustedes, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice hoy Dios? ¿Que nos quiere condenar? No, ese no es el mensaje. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Que todos somos pecadores? Bueno, eso sí, todos somos pecadores. Pero también nos está diciendo que hay en Cristo la esperanza. Precisamente el que conoce nuestra debilidad, Él se antepone, murió por nosotros y dijo, recíbeme como el Salvador, dice Jesucristo. Y cuando yo reciba el sacrificio de Cristo es válido en mí, mis pecados me son perdonados por la vida que Él entregó. Pero cuando una persona consiente el pecado, llega a tener una ceguera prácticamente, una necedad, una ceguera en cuanto a su entendimiento. Quiero leer un versículo aquí de Jeremías, precisamente también del capítulo 5. El versículo 3 dice de la siguiente manera: Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? ¿Los azotaste y no les dolió? ¿Los consumiste y no quisieron recibir corrección?
endurecieron sus rostros más que la piedra, no quieren convertirse. Tremendo. Mire usted ahora Jeremías, pase su Biblia ahí a Jeremías, al capítulo 32. Estamos viendo en Jeremías cómo los diferentes capítulos y secciones, cómo confronta por el profeta al pueblo. Jeremías 32:33 dice: y me volvieron el corazón, o sea, la cerviz. Me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano, y lo hacía sin cesar, ¿qué fue lo que pasó? No escucharon para recibir corrección. No escucharon para recibir corrección. Es una ceguera el entendimiento. Ya no quiere escuchar. Cuando les enseñaba de temprano sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Como dijo el versículo anterior, sus rostros más que la piedra se endurecieron, no quisieron convertirse. Hay una pretensión de inocencia terrible. O sea, cuando leemos Jeremías 5, por ejemplo, mire usted Jeremías 5 nuevamente. Versículo 11, Jeremías capítulo 5, versículo 11 al 14, mire lo que dice. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Dios y dijeron, Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo los pondré por leña y los consumirá. Escrito está. La misericordia de Dios está ahí puesta. Pero Dios tampoco es un jueguito ni es un muñequito como quieren enseñar por ahí, que Dios nos perdona todo y que yo peco y rezo y empato y hago lo que sea y Dios es amor y entonces Él nunca me... No, así no dice la Biblia. Mi palabra la pondré en tu boca y será como fuego. Yo estoy hablando de la palabra de Dios también. Todos los que citamos la palabra de Dios, la palabra de Dios es clara. Yo pongo la palabra en tu boca por fuego y al pueblo lo pongo por leña y los consumo. ¿A quién está hablando? De que no hay respaldo de Dios para todas aquellas personas que quieren rechazar voluntariamente el plan divino, la voluntad de Dios. Por eso esa pretensión de inocencia son los pecados más graves para el profeta Jeremías. Es uno de los pecados más graves que considera el profeta Jeremías. ¿Cuál? Pretender ser inocente. Son los pecados más graves en boca del profeta Jeremías. Entonces pensemos una cosa. Decimos que el pecador no puede renovarse a sí mismo, así como el etíope no puede cambiar su piel. Entonces, iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a abrir una vez más las puertas del templo. ¿Quieres llegar otra vez solito? ¿Quieres llevar una familia? ¿Quieres invitar a alguien? ¿Quieres decir, estoy listo? ¿Qué hay que hacer? Estoy listo porque nuestro papel es dar a conocer el nombre de Cristo. Trabajo sí hay. Trabajemos, necesitamos trabajar. Abrimos puertas. Y si Dios nos da un salón hermoso, si Dios nos da un lugar para que la iglesia se reúna, no es para que usted y yo vayamos cada domingo y nos sentamos cómodos y lindos. Y que allá el mundo vea lo que pasa y se defienda como puede en medio de tanta situación. No, ese lugar debe convertirse en un refugio espiritual para muchos que necesitan un consejo, una palabra de consejo y de amor. Hogares que necesitan un consejo, una palabra. Familias que tengan la capacidad de mostrar que sí vale la pena tener a Cristo en su familia. Jóvenes que sean capaces de ser comprometidos con Dios, que no tengan que estarlos empujando, sino que sean jóvenes que sean comprometidos con Dios y que ellos sean ante los que quieran empujar para la obra salir adelante. Damas, caballeros, gente comprometida no con el pastor, sino con Dios,
Porque cuando una persona se compromete con Dios, se compromete con lo demás, con lo que hay que hacer. Traerá a Dios visión y revelación en el trabajo que debemos hacer. Pero esto de que Dios nos está bendiciendo, abriendo puertas de bendición y tengamos el lugar de reunirnos, esto no es para hacer un proselitismo ni para creernos los mejores en algo, no. Esto es para humillarnos delante de Dios, clamar y decir qué propósito tienes tú con Tierra Grata. ¿Y Tierra Grata quién es? Pues usted y yo. ¿Qué propósito Dios tiene con nosotros? Dios quiere bendecirte a ti, Dios quiere bendecirme a mí, Dios quiere sanar la parte espiritual, emocional, física, financiera, todo. Sí, claro, Dios es bueno, Dios atiende nuestras necesidades, pero es que hay que hacerlo como lo dice la palabra, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido si es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que predicarles al evangelio a las personas? Porque están inhabilitados. Están inhabilitados. Su inhabilidad, la inhabilidad que hay en ellos, eso no quiere decir que impida nuestro ministerio. Que yo sé que ellos no quieren creer, que ellos no quieren entender, que de pronto no se consideren pecadores. Eso no quiere decir que entonces ya anuló mi ministerio. No, mi ministerio, o sea, mi servicio es llevarle el mensaje. Usted no es el que lo convence. Usted y yo llevemos el mensaje, no lo callemos. Llevémoslo y oremos para que el Espíritu Santo traiga convicción, crecimiento, restauración, libertad. Así que, ¿por qué debemos hablarles? ¿Por qué? La palabra de Dios no ha perdido su fuerza. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y Eclesiastés 11:1 dice: echa esa palabra, echa ese pan sobre las aguas. Después de muchos días lo vas a hallar. El más grande pecador puede llegar a ser santo. El evangelio es precisamente para ellos. Para ellos es el evangelio. Así como ha sido para nosotros, para ellos también lo es. ¿Qué está pasando con tu vida, con tu familia? Querida iglesia, el mensaje, atención, el mensaje es este. Espero que usted se esté preparando y gozándose para cuando llegue el momento de reunirnos, corra a la iglesia, al templo, corra. Huye al anhelo y al deseo de quedarse en casa, de volverse el hermano del control remoto y escuchar el culto acostado. Hermanito querido, querida iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero que esta palabra quede en su corazón. La trazo de manera general para que usted sepa y comprenda, para que entendamos que Dios nos está haciendo un llamado, que Dios está con nosotros, que Dios está abriendo puertas de bendición, pero que usted y yo tenemos que trabajar y continuar agradeciendo la misericordia de Dios. Agradeciendo la misericordia de Dios para con nosotros. Doblegue su corazón y humíllese delante de Dios y vamos a trabajar para la obra del Señor, porque mucho hay que hacer. La obra del Señor, mucho hay que hacer, querida iglesia. Nosotros también necesitamos de Cristo, somos pecadores. No podemos hacer las cosas por nuestra propia voluntad. Así como el pecador no quiere reconocer a Cristo, muchas veces, así nosotros como iglesia, muchas veces ya no queremos ni trabajar ni hacer nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo. Y como miembros de la iglesia tenemos responsabilidades varias. Ya las queremos hacer, ya las desconocemos. Cuidado en qué terreno estás. Dios nos guarde. Deseo bendición para toda la iglesia. Dios le bendiga en este día precioso, mis hermanos. Amén.